Quisiera invitarlos esta mañana a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Yo voy a leer este pasaje y ustedes me dicen qué piensan de lo que pide el apóstol Pablo aquí a los Gálatas. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseas. Pero sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho en otras ocasiones, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué viene en nuestra mente cuando nosotros escuchamos esa expresión vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a uno? Se le viene a uno, yo una vez estuve en una reunión, estaba el pastor con otros pastores de la asociación, y uno de los pastores decía que el problema de la gente es que no anda en el Espíritu. Y me acuerdo claro de eso, porque el pastor que escuchó lo que dijo él le respondió, pero ¿y qué significa andar en el Espíritu? Es la misma pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Y qué significa eso? ¿Y cómo se traduce eso para la vida de nosotros? Sí, porque ese es el gran interrogante, ¿no? Pablo pareciera que estuviera hablando a una comunidad que entiende lo que él está diciendo. Pero a veces a nosotros nos cuesta entender qué es lo que quiere decir realmente. Y cuando uno le dicen andar en el Espíritu, uno lo que se imagina es una persona que anda todo el día hablando en lenguas, haciendo milagros, ¿cierto? Que no trabaja. Que se la pasa profetizándole a todo el mundo, ¿cierto? Y eso no es eso solamente. Seguramente hay otras cosas. ¿Cómo puede andar alguien en el Espíritu? Yo le preguntaba a alguien, ¿cómo podemos andar en el Espíritu en mi trabajo? Que a veces tengo unos pelados rebeldes con los que yo me relaciono. ¿Cómo andamos? Yo le preguntaba a Stephanie, ¿cómo entendías tú ese pasaje? Porque tú eras bien espirituafláutica, ¿te acuerdas? Cuando yo conocí a Stephanie era... No, eso estaba metida eso es la presencia del Señor y eso no está mal. Pero lo que sí es cierto es que no es lo único y es lo que a mí me impactaba. Si hacemos la pregunta, seguramente la gran mayoría de nosotros va a pensar en cosas que son netamente espirituales y abstractas, que no se pueden siquiera encontrar una aplicación para la vida de nosotros. Pero yo esta mañana quiero que tengamos un panorama más amplio de lo que quiere decir Pablo, más completo, sin que se excluyan de pronto algunos elementos que son importantes, pero que también hacen parte del andar en el Espíritu. No es mentira que la iglesia del primer siglo, no es mentira. Eso, tú ves, la primera prédica se convirtieron 3,000. O sea, ya había poder. Después de que cayeron lenguas como de fuego, dice que se convirtieron 3,000. Después Pedro sale y sana a un cojo. Y se forma un problemón. Después un ángel lo saca de la cárcel. O sea, esas cosas que pasan son las que se quedan en la retina de uno. Es natural que uno se impresione y uno crea que eso es lo único. Y yo quisiera esta mañana mostrarte pues la otra parte. Porque si bien es cierto que esas cosas sí pasaron y pueden pasar en medio de nosotros, hay otras cosas que tienen que ver con andar en el Espíritu. Entonces, uno revisa el contexto de Gálatas capítulo 5 y Pablo está hablando le preocupa una cosa. Si usted lea antes en Gálatas capítulo 5 y usted se va a dar cuenta que Pablo tiene una preocupación. A él le preocupa la libertad que tenemos en Cristo, que la libertad que tenemos en Cristo sea un pretexto para la carne. Eso es lo que le preocupa. Y después llega este versículo.
Pero él tiene esa preocupación. Dice, a mí me preocupa que la gente que se conoce libre, que sabe que es libre del pecado y que es libre de la muerte, siga viviendo en el pecado con la excusa de que ya yo soy salvo, siempre salvo. Eso es lo que él está diciendo. Entonces al final, ¿a qué líder no le preocupa que su mensaje sea malentendido? Sí, porque es un mensaje malentendido, no es lo que está diciendo Pablo. De hecho, en Romanos creo que dice, no que cojan eso como excusa para pecar, ¿cierto? Él está diciendo eso. Entonces, ahí viene una cantidad de cosas y él termina eso. Parece que algunos enemigos de Pablo podían argumentar que la vida de la libertad espiritual, según el evangelio de Pablo, podía guiar a los otros al pecado. A los judíos les preocupaba que se salieran mucho del rito judío, que los gentiles no se circuncidaran. Y Pablo da una dura batalla con eso. De hecho, a Pablo le toca hacer cosas para decir que él no está hablando en contra de la cultura judía. Usted lee Hechos y se da cuenta que es una lucha completa de ese hombre, que yo decía uno de estos días en la enseñanza de la mañana. Yo decía que una de las ventajas, si es una ventaja que tuvo Pablo respecto a los demás discípulos, es que Pablo no vio a Jesús en carne, lo vio glorificado. Y eso es una ventaja. Eso es una ventaja respecto a Juan y a los otros que tuvieron que hacer el duelo de verlo morir y que de pronto dijeron, pero lo mataron. Que después entendieron, pero que tuvieron que hacer un duelo. De hecho, decía alguien alguna vez, el golpetazo fue tan fuerte que uno de los 12 se suicidó. Así fue tan duro para ellos la muerte de Jesús. Pero Pablo no tuvo ese problema. Desde el principio entendió un evangelio porque iba a ser enviado a un grupo de gente distinta. Entendió un evangelio distinto que no le ponía límites. Era un tipo con una visión distinta, era un tipo formado de hecho, hay cosas de las que habla Pablo en las cartas que los discípulos que estuvieron presencialmente con él no hablan, no dicen. Entonces, y uno se pregunta, ¿por qué no dicen eso? Pero realmente este pasaje de Gálatas nos habla de muchas más cosas de las que nosotros pensamos. Y dice en el versículo 16, yo quiero que revisemos versículo a versículo este texto y luego busquemos una aplicación para nuestra vida esta mañana. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu contra la carne, pues estos se oponen, de manera que no podéis hacer lo que deseéis. La palabra andad está en el tiempo presente, indica algo continuo o un estilo de vida que es habitual. Hay un contraste, y lo que primero que dice Pablo es que hay un contraste entre la vida espiritual y las obras de la carne. Y eso después él te dice, en la lista te dice, estas son las obras de la carne y esto es lo que produce el Espíritu. Las dos se contraponen. Entonces, de una forma práctica, pudiéramos decir que vivir en el Espíritu es no hacer las obras de la carne. Sin embargo, yo creo que no basta solamente con no hacer las obras de la carne. Eso es lo que dice Pablo. Y a mí me encanta que al final dice, de manera que no podéis hacer lo que deseas. Yo lo busqué en otra versión porque no entendía si estaba refiriéndose a no podéis hacer lo que deseas no podés hacer lo malo o no podés hacer lo bueno. ¿A qué se refiere él cuando dice de manera, en la versión Reina Varela dice, de manera que no podéis hacer lo que deseas? Y en la Nueva Traducción Viviente, miren cómo lo traduce, que es una versión que a mí me parece bien interesante. Dice, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea que lo que se refiere Pablo es que a veces, dice, esas cosas de la carne son tan fuertes que no te dejan hacer lo bueno. De hecho, Pablo en otra parte dice, lo que yo deseo no lo puedo hacer, porque estas cosas no me dejan. Pero miren lo que dice después, versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu ya no están bajo la ley. Y estas son las cosas que ponían el dedo en la llaga para los judíos. Cuando tú le dices a un judío, ya no está bajo la ley, da sacrilegio total. Ya no estás bajo la ley. O sea, estás exonerada de la ley. Para nosotros es entendible, para ellos no. Entonces estás bajo, lo que está diciendo él ahí, estás bajo una dispensación distinta, diferente. La dispensación del Espíritu. Estás libre de las restricciones y el control de la ley mosaica.
bajo el control, estás ahora bajo el control del Espíritu de Dios, no estás viendo ahora líneas morales. ¿Te acuerdas de las líneas morales? No te salgas de aquí, no camines por acá. Yo cuando veo al joven rico, el pastor decía una de estas mañanas que el joven rico vivía bajo líneas morales. Esto lo he hecho desde mi juventud. Yo no hago esto, no hago esto, no hago esto. Pero cuando Jesús viene en el Sermón de la Montaña, Él no enseña sobre líneas morales. Él enseña sobre la intención del corazón. Dice, no matarás. Esas son líneas morales. Pero entonces Él dice, todo el que ofenda a su hermano ya es un homicida. Es que lo que está pasando en el corazón es lo importante, no que no hayas matado. Entonces nosotros podemos vivir bajo líneas morales sin amar a Dios y cumplir. Hay gente que cumple, que es fiel cumplidora. Yo no tomo, yo no hago, yo por eso soy bueno. Y Dios está por allá arriba diciendo, a mí lo que me importa es lo que está allá adentro. Porque ¿quién te motiva a no hacer esto? Yo me acuerdo cuando yo era un jovencito, y esto para los jovencitos, ¿no? Era un jovencito que yo tenía, Stephanie era mi novia, y yo me acuerdo que nos dábamos unos besitos y que a veces nos calentábamos un poquito más de lo normal, ¿no? Y entonces, en algún momento alguno de los dos decía, ya está bueno. Ey, ¿te pasa? No nos habíamos casado, ¿no? Ey, cálmate. Y una de las cosas que yo me preguntaba y que yo le decía a ella, oye, ¿pero qué nos detiene? Y entonces, muy sabiamente me decía, es que amamos a Dios. Decía, ok. Entonces, la motivación que hay en el corazón es lo que determina lo que hacemos. Sí, porque no hay ninguna razón. Estamos solos, como dice Ricardo Muti, estamos en lo oscurito, en lo de ahora acá, no hay nadie. Entonces puede prestar para cualquier cosa. Pero es la intención del corazón lo que Dios ve. Puedes hacer muchos sacrificios, pero Dios está viendo allá adentro. Haz un poco de sacrificio si tú quieres, pero de nada valen si no están fundamentados en que Dios mira el corazón. Dios está mirando y ¿por qué lo hace? No, es que yo tengo 5 células. Entonces al final tú dices, pero se está compitiendo con el hermano que tiene 3, para él tener más. ¿Viste? Entonces eso no te sirve de nada. Entonces él dice, ya no estás bajo la ley, ahora estás guiado por un don distinto, don del Espíritu. Entonces no estás viviendo ahora líneas morales, sino la intención del corazón. En el versículo 19 dice, ahora bien, menciona las obras de la carne. Estas obras de la carne que yo leí ahorita estaban divididas en 4 grupos. La inmoralidad sexual, la idolatría, las disensiones y la falta de dominio propio. Algunos dicen que la mayoría de estas características son en su mayoría la disensión. Son características que tienen que ver con dividirse. Y que Pablo estaba diciéndole a los Gálatas, sugiere que especialmente ellos eran muy susceptibles de caer en este tipo de pecados que involucraban las relaciones interpersonales. ¿Sí? Que por eso hizo tanto énfasis en esa. Ahora, a mí me parece, y después menciona en el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, una lista de 9 características a las que llama el fruto del Espíritu, pero yo no creo que la lista de las 9 características sea exhaustiva, es decir, estas son las 9 cosas y si te falta una, no creo que sea una lista exhaustiva, porque ahí falta la humildad, por ejemplo, ¿cierto? No está. De pronto otras características reflejan humildad, pero no está una característica tan importante. Y dice el versículo 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y a mí lo que me impresiona de ese versículo 24, dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado, o sea, está hablando en pasado, ya no están todo el día crucificando, no, ya lo hicieron. Ya crucificaron, dice, no dice que deben crucificar, aquí dice que ya hemos crucificado la carne, que es un hecho, es una descripción de la realidad que nos caracteriza como creyentes. Parecido a lo que dice también Romanos 6, cuando dice que ya hemos muerto con Cristo. Esto es importante porque aquí vemos a que Pablo está regresando al fundamento de la vida cristiana, es decir, hay una ruptura entre la vida del pasado y la vida del presente. Y a veces nosotros no distinguimos eso. A veces la vida del pasado se nos viene en algunos momentos y queremos vivir la vida del pasado. El hombre viejo se nos sale
Y de pronto quiere otra vez tomar fuerza, Alben. Dice, pero si ese tipo estaba muerto, ¿qué hace ese tipo reviviendo a estas alturas? Usted estaba muerto, usted no está vivo. El hombre viejo, ese tipo ya está muerto. Ese es un difunto. Ahí no hay nada, él no tiene partida en nuestra vida de ahora real, no tiene partida ahora. Él no, las cosas de las que yo me arrepentí tanto, no, como dice, yo no sé quién es el que dice que no puede el perro volver a su vómito. ¿Qué cosa? No podemos. Eso es lo que está diciendo Pablo. No, eso no, ya ustedes están muertos, ya ustedes hicieron ese trabajo ya lo hicieron. Ya ustedes crucificaron. Entonces, la vida del presente tiene unas implicaciones distintas. Y finalmente en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, esa es la exhortación, ¿no? Si ustedes viven por el Espíritu, anden en el Espíritu. Está exhortando, la exhortación está al final. Si dicen que es verdad que son cristianos, entonces vivan como cristianos. Punto. Ya. Vivan de acuerdo a lo que dice el Espíritu. Entonces, que no podemos aparentar un estilo de vida, que supuestamente estoy vivo, pero estoy en el Espíritu, pero ando en la carne. No, eso es lo que está diciendo ahí. Entonces el énfasis aquí está en la congruencia entre la vida nueva, yo nací de nuevo, y la dirección del Espíritu Santo en su vida. La palabra que dice aquí por andemos, la palabra griega es estoikeo. En griego significa estar alineado con una persona o cosa que se considera el estándar para la conducta. Estar alineado con él. Eso es lo que significa. No es coherente el cristiano que dice, el Espíritu me dio vida nueva, yo nací de nuevo y todo eso, y después quiere seguir viviendo en el pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, si el cristiano ha sido partícipe de la vida, vida divina, esta vida tiene que manifestarse en su vida cotidiana. Y de esa vida cotidiana quisiera hablarles esta mañana. Como introducción, pero realmente yo quisiera que esta mañana viéramos las características de los que fueron llenos del Espíritu. A mí estos días me ha retado muchísimo ver la vida de los discípulos de la primera congregación que se generó a partir de la predicación. ¿Qué características tenían? ¿Por qué es un reto para mí? Porque yo debería estar viviendo muy similar a como ellos vivieron, entendiendo las diferencias culturales, ¿no? Pero yo debería estar viviendo algo parecido. Y yo creo y entonces me empecé a analizar, yo dije, pero hay cosas aquí que yo no estoy viviendo. Pero que si nosotros revisamos bien, y Pablo, y una cosa que pasa, yo en el Instituto Bíblico, cuando estudié Hechos de los Apóstoles, una de las cosas que decía el maestro que me enseñó, creo que fue Maite, decía, este libro no se debe llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Eso nunca se me olvida. Porque si tú te das cuenta, y empezamos a verlo, y una de las cosas que a mí me gustó fue que el maestro empezó a mostrarnos, en ese tiempo Maite empezó a mostrarnos cómo cada cosa que hacían estos hombres estaba dirigida por el Espíritu Santo. O sea, era una dirección, y esto lo hicieron por el Espíritu, y esto lo hicieron y esto lo hicieron. Es una cosa que tú ves de manera continua. Eso no se me olvida, porque lo reflejó de una manera muy, muy particular. Entonces, yo quisiera mostrar, vayamos a Hechos capítulo 2. Es posible que esta historia sea más conocida ¿por qué se acuerda usted de Hechos 2? Porque bajaron lenguas como de fuego, ¿cierto? Y hablaron en otros idiomas. También dice, pasaron 3 cosas, ¿no? Hablaron en otros idiomas. Dice que eran llamas de fuego sobre cada uno y por una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa. Eso fue lo que pasó, una ráfaga. Hechos capítulo 2, versículo 12, ahí dice. La pregunta que a mí me impresionó es, bueno, lo que quería Dios era que ellos hablaran en nuevas lenguas, que vieran la ráfaga de viento. Entonces yo me puse en la tarea de mirar qué fue lo que Dios quería con esa llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que la miremos porque lo que pasa es bien interesante.
Y yo quiero que miremos el versículo, capítulo 2, versículo 37. Miren lo que pasó. Cómo cambió esa recepción del Espíritu Santo la vida de 3,000 personas que se convirtieron ese día. Cómo cambió la vida de ellos. ¿Por qué al final del sermón, en el día de Pentecostés, dice en el versículo 37 del capítulo 2, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de vosotros. O sea, cuando escucharon el sermón de Pedro, Pedro lleno del Espíritu Santo, lo primero que logra en la gente es un impacto tan grande que la gente dice, ya me siento mal. O sea, el Espíritu Santo vino sobre ellos también y los hizo sentir pecadores. Y empezaron a decir, ¿y qué tenemos que hacer ahora para mejorar? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ya entendimos que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. ¿Y ahora qué? Y Pedro le dice, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don de Dios, don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Lo curioso del relato de Hechos es que después de hablar de esa conversión, de esas 3,000 personas en el día de Pentecostés, no dice que siguieron hablando en lenguas. Todos los días iban a la iglesia y hablaban en lenguas. De pronto sí, no sé. Puede que sí, pero el relato se enfoca más, y tú lo que vas a leer a continuación es un relato en la transformación de la comunidad, de una comunidad entera. Eso es lo que pasó. Se transformó la comunidad. Gente que tenía otros valores empezó de pronto a vivir de una manera distinta. Y esa es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo en ellos. Miren lo que dice el versículo 42. Lo voy a leer para que usted mismo lo vea qué estaba pasando. Y usted aquí mismo se va a preguntar, ¿eso está pasando en mi vida hoy? Mira, dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión del partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con otros según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban a ser salvos. Miren las características de esta comunidad. Era una iglesia que aprendía, que se preocupaba por aprender. Nosotros hemos perdido esa capacidad de aprender. Llegamos aquí y nos la sabemos todas. Todos los versículos, eso me lo sé ya. Ese lo estudié no sé qué día. Qué ignorantes somos a veces. Como si Dios no pudiera hablar. Hasta las piedras hablan cuando Dios nos quiere hablar de algo. Y pretendemos saber todo. Y era una iglesia que aprendía. Dice que buscaba las enseñanzas de los apóstoles. Y estaba muy pendiente. Es que la prédica de Pedro no fue suficiente. Eso lo que generó fue un deseo de que, uy, ¿qué pasa? Cuéntame más de Cristo. Yo quiero saber. Ayer una de mis hijas me dijo, y me dolió lo que dijo, pero yo entendí que es su inmadurez. Me dijo, papá, pero si nosotros somos cristianos, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia todos los días, todos los domingos? Si ya yo creo en Cristo, y no es Valeria. Y dice, bueno, si es Valeria, no es Valeria que está grande, ¿no? Entonces dije, miércoles. Porque ahí hay hermanos que nosotros tenemos con los que tenemos que socializar, porque tenemos que expresar el amor a nuestros hermanos, porque tenemos que enseñar a otros, por eso. Entonces me queda viendo así, yo no entiendo. Y después me salió con el cuento que veníamos del huevo. Y dije, ¿quién te dijo todo eso? Nosotros venimos de un huevo que cayó del cielo y cayó, y entonces se fumaron los... Yo dije, miércoles. Como dice por ahí, uno es luz para los de afuera y oscuridad para los de adentro, y no sabía que todo eso estaba pasando. Entonces yo dije, no, bueno, mijo, esto no es más. Yo le dije, dime el nombre de la teoría que dice eso. No sé, eso lo dijo una niñita de transporte. Ok. Ok, ya sé dónde que tú aprendes esas cosas. Pero dime el nombre de la teoría. Entonces yo le dije, no, porque hay un señor Darwin que habla de la evolución.
Ese no es el mismo de lo que tú estás hablando. No, es que hubo una explosión de no sé qué. No. Hay una teoría, es que la profesora de sociales dijo la teoría que se llama la teoría endosimbiótica. Esa teoría habla del paso de las estructuras procariotas a células eucariotas. Un supuesto paso. Pero cuando tú lees la teoría, y lo discuto yo con mis estudiantes en clase, yo encuentro muchas fallas allí. La teoría solamente puede explicar cómo se formaron las mitocondrias en las células eucariotas y cómo se formaron los cloroplastos en las células vegetales. Se llaman así. Entonces cuando nosotros leemos eso, al final yo termino mi clase diciendo, pero ¿saben una cosa? Para mí es más digno creer que un Dios poderoso, grande me creó, que creer esas cosas. Mis estudiantes se quedan así con los ojos abiertos. El profesor de biología, el profesor que da, nada, eso no tiene un fundamento teórico que pueda explicarlo. Ese paso de ahí hasta allá es un rango muy grande. Entonces empezamos a debatir y esas cosas son buenas porque, mire, un adolescente tiene muchas dudas. Yo me acordé de mí cuando yo me senté con Nancy Villalobos y le dije, dime dónde están los dinosaurios en la Biblia. Me senté en la oficina de ella. Estaba en la oficina y ella estaba leyendo la Biblia conmigo, pero yo no entendía nada yo no quería entender nada hasta que ella no me dijera a mí dónde fue que los dinosaurios estaban. Sacaba un ratico de su trabajo y se sentaba conmigo en la oficina, se encerraba a mí solo. Ella no buscaba, me sentaba a mí solo y mira lo que sirvió para que me sentara a mí solo. Y me explicaba, esto es así. Entonces un día me dijo, Dios creó los animales. Ahí estaba. Yo me acuerdo que la primera clase que yo di en los niños de la iglesia que ella formó, ella tenía una iglesia en Getsemaní, y a mí me tocaba darle clase a los niños ese día. Yo no tenía formación bíblica ni nada, eso era un desastre. ¿De qué iba a hablar yo Abbe ese día? Abbe estaba en la alabanza. ¿De qué iba a hablar yo ese día? Y Nancy me puso así, me tiró y dije, yo no conozco nada de la Biblia. Yo lo que conozco es de ciencia, mucha ciencia tengo en mi cabeza. Y empecé a estudiar el Génesis y las eras geológicas. Las eras geológicas, ¿no? Digo, oye, pero se parece mucho. Entonces mi clase ese día fue las eras geológicas y el Génesis. Y empezamos a ver cosas interesantes. Empecé a ver cosas interesantes que me convencieron más. ¿Sabe qué me convenció? Me convenció, por ejemplo, que Dios haya creado primero las plantas y después el sol. Eso me pareció raro. Dije, pero ¿cómo así? Si las plantas viven del sol. Pero las plantas tienen una fase oscura, una fase en la que pueden vivir sin luz solar. Entonces dije, bueno, eso es perfectamente posible. Pero ¿por qué creó las plantas primero que el sol? Y es que es lógico. Entonces empecé a encontrar argumentos que me empezaron a convencer de la realidad de Dios. Cuando se forma la partícula de oxígeno que forman las plantas, ese oxígeno se une con una molécula libre de oxígeno y forma O3. El O3 se llama ozono. Y el ozono necesitaba estar antes de la formación del sol, porque si no el sol iba a destruir toda la tierra. Entonces ese orden que está en la Biblia de que primero creó esto y segundo creó esto, ese orden me empezó la cabeza a volar. Y esto es... Y me empecé como a enamorar de esto, es verdad, mano. Y entonces uno empieza, y claro, cuando mi hija ayer estaba diciéndome eso, dije, ese soy yo, a los más viejitos, pero él soy yo. Y entonces uno ve los discípulos que claro, ellos reciben el Espíritu de Dios y lo que produce esa llenura. Yo me acuerdo que una amiga, y me estoy acordando de cosas que son bonitas, una amiga que vivía en una iglesia bautista, quedaba por mi casa, ella siempre me invitaba al grupo de jóvenes, pero a mí me parecía que eso era aburrido. O sea, esto no tiene dinamismo, eso me parece aburrido, una clase ahí, un día nos pusieron una película, está bien, pero yo no me convencía. Yo le decía, mami, a tu iglesia no me invites más, esa iglesia no. Y yo me acuerdo que una amiga me dijo, y cuando ya empecé ¿ya recibiste el bautismo? ¿Ya te bautizaron? Y yo dije, sí, yo recibí un bautismo. Y era que yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo, que nosotros pensamos que eso es una sola vez y ya. Entonces, recibimos el Espíritu, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, que ya yo había hecho eso en la iglesia. Y después de ese momento, después de ese tiempo, empezaron a venir a mi vida ese hambre por esas cosas.
Y yo no sé si eso se nos ha perdido a nosotros. Yo no sé. Esa hambre de estos hombres, de esa iglesia que aprendía, que vivían en comunión, que eran una iglesia solidaria, que el otro estaba mal y el otro le ayudaba. Eso era, esa cosa, eso no lo producía el ser humano, porque nosotros lo que tenemos en nuestro corazón es egoísmo, todo lo contrario, individualismo. Eso es lo que nosotros producimos, pero nosotros no producimos ese tipo de amor y ese tipo de comunión, no. Eso lo produce Dios. Era una iglesia que oraba, dice aquí, en el versículo 42. Sucedían señales, había milagros. Era una iglesia que daba culto a Dios, se congregaban. Era una iglesia feliz. Dice aquí que vivían juntos, que no importaba la comida que se comían, que era gente sencilla, que decía, no, ¿qué hay que para comer hoy? No, vamos a comer eso. Vamos a comer pan con café con leche, arroz con huevo, no importa. Pero ellos vivían felices. ¿Y sabe qué era lo bonito? Que al final decía que era una iglesia que dice dice aquí en el versículo, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo pan, comían juntos, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Eso quiere decir que para los de afuera eran gente buena. Dice, para los de afuera los veían como, oye, esa persona sí es buena gente. Esa persona sí es especial. O sea, la gente de afuera veía cosas especiales en ellos y querían vivir como ellos. Entonces, la clave para nosotros hoy es cómo esa comunidad logró trascender, y para mí es clave eso, porque nosotros si hay una deuda que tenemos es trascender del mensaje del domingo. ¿Cómo esta comunidad logró trascender del mensaje a la acción? O sea, del mensaje bíblico que es bonito, que usted se va de aquí, ay, qué bonita la enseñanza hoy, el pastor habló sobre tal cosa. Pero eso no es solamente letra, era, mira, acción. La vida esa que promulgaban la vivían, y eso es la diferencia. Y eso es lo que dice Pablo, si vives anda también en el Espíritu. A eso se refiere Pablo. No es que andes todo el día, no, ni brincando, ni temblando, no. Si tú dices esto, entonces vive así. Entonces el bautismo del Espíritu Santo tiene que tener un efecto en el carácter del cristiano. No solo se debe ver como un momento nada más, como un evento posterior a la conversión, sino que debe verse en la vida del cristiano. La primera cosa que yo veo aquí, entonces, es el amor. Entonces el fruto, dice más, el fruto del Espíritu es amor. Entonces el amor sí se veía entre ellos. Era la evidencia, ¿no? La segunda cosa, me impresionó aún más, la capacidad de gozarse en el sufrimiento. En el capítulo 4 empezó la oposición. El concilio empezó a ponerle problemas a Pedro y a Juan ante las autoridades, les prohibieron predicar. Y ellos oraron en una parte de la Biblia dedican un espacio para la oración, porque ellos hacen una oración bien especial para tener más confianza, para seguir predicando por encima de esas adversidades. Y en el capítulo 5 no solamente fueron ya amonestados, sino que fueron encarcelados. Y dice que fueron azotados, les dieron unos azotes. Como diciendo, vamos a callar a esta gente, vamos a darle unos cuantos azotes aquí para que se les quite la cosa. Eso es cuestión de tiempo, eso no. A mí me encanta, eso es lo que llaman que la locura del evangelio, o sea, cómo unos pescadores ignorantes terminaron revolucionando el mundo entero, o sea, cómo hicieron. Eso no lo puede lograr un ser humano. Y la idea de ellos, de Gamaliel, porque Gamaliel ahí empieza a aconsejar, vamos a hacer, mira, a muchos de ellos muchos se han levantado así también, y lo que hemos hecho es que mataron al líder y se acabó la revuelta. Hagamos eso mismo con esto, vamos a azotarlos para ver si... Ese es el consejo de Gamaliel. Si eso no es de Dios, eso se acaba. ¿Y a dónde? Esta gente creo que con más fervor, dice en el versículo 41 del capítulo 5, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El impacto de la nueva vida en el Espíritu Santo en estos creyentes, además de darles confianza para predicar, también fue bueno porque les enseñó una cosa que nosotros también hemos perdido, y es la capacidad de gozarnos
en medio de los sufrimientos. Esa era una característica que los marcaba a ellos. Además del amor que era evidente, porque si tú vendes tu casa, no digo que lo tienes que hacer ahora, pero si tú vendes tu casa para darle a otro, eso no es humano, eso lo hace solamente Dios en la vida de uno. Pero si además de eso tienes contrariedades y la gente se te pone en contra y te pegan y te golpean y te dicen que no lo hagas y con todo eso tú dices que estabas feliz, eso no es humano. Esa es la llenura del Espíritu Santo en su vida. Entonces esa es la evidencia de su vida. Lo mismo sucedió en otras comunidades, a los tesalonicenses. ¿Qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Primera Tesalonicenses 1:6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses, ustedes recibieron la palabra, cuando recibieron la palabra, la recibieron con mucha tribulación, pero estaban gozándose. ¿Y saben qué pasaba? Que fueron ejemplos, versículo 7, Primera Tesalonicenses 1:7, de tal manera que habían sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, esa era una característica que marca al cristiano. Y ahorita les voy a decir los beneficios de esa característica. Esa característica de encima de lo que sea, por encima del sufrimiento. La pastora Cookie decía uno de estos días, la pandemia empezó a sacar lo que había en el corazón de la gente. Y mucha gente no volvió a la fe. Y mucha gente no volvió a la iglesia. Y hay una razón. El cristiano verdadero padece y se goza en los padecimientos. Y no le importa. Dice, no importa. ¿Tengo necesidad? Sí, pero voy para adelante. ¿Cuántas veces no hemos compartido aquí lo que ha pasado con los salmistas que tuvieron momentos difíciles, pero que se sobrepusieron? Eso es una característica del cristiano. En Hechos capítulo 13, versículo 52, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y estos son los discípulos que se quedaron en Antioquía, de Pisidia, después de que Pablo y Bernabé fueron expulsados. Después de que Pablo y Bernabé fueron expulsados, esos discípulos se quedaron ahí llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces no se entiende y es una constante cómo hombres de Dios que han sido sometidos a prueba, a mucha prueba, a sufrimiento, se gozaban en eso. Y nosotros que medio nos pasa algo y ya no vamos para la iglesia. Yo no sé qué le dice a usted este mensaje esta mañana, pero a mí me reta. A mí me reta a no detenerme, a experimentar esas características de estos hombres, o sea, el amor entre los hermanos. Mira, a veces pasamos por el lado del hermano y ni lo saludamos, ni lo abrazamos, ni nada de eso. Y el gozo. Solamente dos, nada más que quiero comentar esta mañana. Y la otra cosa que estaba muy clara ahí, ya está en el capítulo 11. Mentira. Dice aquí que vemos personas llenas del Espíritu Santo hablando la palabra y con la capacidad de seguir cumpliendo su propósito con gozo, no importando las circunstancias. Y ese gozo queda claro que vino del Espíritu Santo. La vida en el Espíritu Santo es marcada por el gozo. Para los autores del Nuevo Testamento es evidente y no es un éxtasis. El gozo para nosotros es malentendido. Cuando yo me convertí a ABBE, ¿no te acuerdas de esas reuniones de Carl Luna y todo su grupo que vino aquí a Cartagena? El gozo era una risa, una risa que no paraba. Y la persona se reía y se reía y se reía y no paraba. Entonces decía, yo no puedo dejar de reírme. Y entonces cuando uno lee la Biblia, uno dice, pero eso no es el gozo. Ese es el gozo del sufrimiento, el gozo de, oye, estoy pasando un problemón. Tú viniste esta mañana con un problemón y yo te estoy diciendo esto. Y tú te vas de aquí diciendo, necesito ser lleno del Espíritu Santo para entender que esto que me está pasando no es el fin. Al final voy a ver el resultado en mi vida, del trato de Dios, de las cosas que están pasando en mi vida. Yo siempre, a partir de este año para acá, me di cuenta que es una característica fundamental en el cristiano. No es una característica de esas mínimas, no, es una de las más importantes. Un cristiano es como un roble
que le están dando y está ahí firme. Esa es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. No tanto que hable en lengua, porque puede hablar en lengua todo lo que tú quieras, pero si cuando vienen los sufrimientos se desmorona, entonces está evidenciando que ahí le falta esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que hay cosas que son bien interesantes. Es una manera de ver el mundo distinta. No se basa en poner por encima lo que valoramos. ¿Qué es lo que hacía esta gente? Ponía por encima a Cristo y dice, yo valoro a Cristo y lo demás no importa. Es un interés superior. Eso es lo que hace el gozo en nuestra vida. No ignora las situaciones difíciles. No es cierto que, no es eso, no es ignorar, no me está pasando nada, no me está pasando nada. No. No se trata de eso tampoco, porque uno reconoce lo difícil que es la situación, reconoce lo complicado, pero ¿sabe qué hace el cristiano? Ve la oportunidad. Dice, bueno, en medio de todo lo malo, el pastor decía el domingo pasado que los que fueron invadidos por los persas, cuando fueron llevados, ellos dijeron, Jeremías decía, bueno, pero por lo menos no nos desaparecieron de la faz de la tierra. O sea, nos llevaron cautivos, pero no nos desaparecieron. Entonces el cristiano tiene esa característica, ¿no? Uno cuando ve a un cristiano dice, mis hijos están pasando una situación difícil, pero bueno, por lo menos no se murieron. Por lo menos no ha pasado esto. Por lo menos tengo esperanza. Entonces siempre tiene esperanza porque él se goza. El gozo que tiene y que has tenido, lo que te mantiene, no es humano. Es una cosa sobrenatural, espiritual. Y tienes que buscarla, tienes que anhelarla. Quita del corazón cualquier motivación, ese gozo quita del corazón cualquier motivación errónea. Hay gente que se levanta a abrir una iglesia porque quiere recursos económicos. Pero hay que se le presente el primer problema económico, se acaba la iglesia. Sí, porque eso no es la motivación correcta. Entonces, como la motivación no era real, entonces ahí pasó. Entonces, vemos muchos que se vuelven atrás al mundo, porque tienen otros intereses. Y saben lo más bonito del gozo del cristiano es que ese gozo que es fruto del Espíritu es que nos ayuda a nosotros a valorar lo que realmente tiene valor. Y lo que no tiene valor lo deja a darle prioridad a las cosas que tienen prioridad. Ayer teníamos una discusión con una de nuestras hijas y la discusión estaba centrada, cuando yo llegué, en el champú, en no sé qué. No. Aquí no importa el champú ni nada de eso. Yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de un problema serio que aquí hubo. Y es que usted le habló mal a su mamá. Ese es el tema que yo quiero tocar. No se me distraiga por las ramas, que aquí el tema grave y fundamental es este. Y lo vamos a discutir. No quiero hablar. Usted tiene que hablar conmigo aquí. Y empezamos a hablar. Al principio, pero ya después fuimos viéndola. Pero dije, no se me vaya por las ramas, que yo no soy tonto. Yo tengo claro cuál es el problema aquí. Y te lo voy a decir, para que no te lo diga otro después y te duela. Te lo voy a decir, tu problema es tal y tal y tal. Ese es el problema suyo. Y usted tiene que respetar a sus padres. Usted no puede vivir así. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos coloca las miradas sobre las cosas que son fundamentales, que no podemos aplazar. Y lo demás, lo que no tiene valor, uno no lo discute. Pues dice, no, eso no te importa. Finalmente, lo que les decía ahorita en el capítulo 11, Pedro relata lo que pasó con la conversión de Cornelio. Era un gentil que recibió el Espíritu Santo de una forma muy evidente. Para ellos eso era raro. Pedro tiene una lucha porque los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Eso es raro, eso no es normal. Eso era para nosotros, decía Pedro, eso es para nosotros. ¿Cómo esos tipos van a recibir el Espíritu Santo? Son unos gentiles, nos trataban así de... Y eso es lo que dice. Y saben una cosa, que en Hechos capítulo 11, versículo 15, dice, Pedro cuando está dando el informe a la iglesia de Jerusalén, dice, miren lo que dice. Cuando yo comencé a hablar, Pedro dice, yo no estaba imponiendo las manos sobre nadie, ni estaba orando poderosamente sobre la gente, pero nada más cuando yo comencé a hablar, miren lo que pasó. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también.
como sobre nosotros al principio, dice, como pasó con nosotros allá al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Pedro tuvo que cambiar su manera de pensar respecto a lo que él creía. Pero después, en el mismo capítulo, en el capítulo 11, versículo 23, Bernabé fue enviado a Antioquía. Cuando Bernabé llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y dice aquí, versículo 24, que es el que quiero enfatizar, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esto para nosotros hoy de pronto tiene una implicación no tiene una implicación real. Sin embargo, el desafío para nosotros hoy es tener la capacidad de gozarnos. ¿Saben qué tenía esta gente? Además, la capacidad de gozarse, que Dios estuviera haciendo un trabajo en la vida de otros. A veces perdemos eso, ¿sabe? Y descartamos a la gente, decimos, no, esa persona no. Pero estos hombres, Pedro que no lo entendía, Bernabé, a mí me encanta Bernabé porque siempre tuvo un corazón abierto. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y siempre vio que cuando Dios estaba haciendo algo distinto en la vida de alguien, no vino el legalismo a matarlo, no, sino que siempre estuvo abierto a que Dios pudiera hacer algo nuevo en la vida de otro. Y a mí me encantó eso. O sea, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que siempre se alegra de lo que Dios hace en los demás. Se alegra del otro, de que, oye, Dios está bendiciendo al otro. Qué bueno. Míralo, pero nosotros ¿qué hacemos? Mira el hermano, se compró tremendo camionetón. ¿Quién sabe qué está robando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué negocios anda? O mira el pastor. Mira el pastor, cambió de carro. Y dale. Eso fue que se cogió una plata. Eso no. Eso es un hijo del diablo. Eso no está lleno de Dios. Ese no está lleno de nada, hombre. Está lleno de envidia, de las obras de la carne, que dice Pablo ahí, pero no de gozo. El gozo del cristiano es otro. Nosotros cantábamos antes una canción y que no hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano. Se dan la mano y se dicen, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Entonces, nosotros hemos perdido ese gozo por el hermano, esa vida en comunidad necesitamos retomarla nosotros. Necesitamos retomarla otra vez. Esto es un desafío para nosotros. El desafío de hoy es reflexionar. Mi vida refleja el hecho de que el Espíritu Santo está en mí. Y yo quiero decirte esta mañana, más que haya milagros, yo he visto milagreros por ahí, pero con motivaciones erradas. Pero y la gente se decepciona profundamente. Yo escuché a alguien que dijo, estoy en depresión por lo que me pasó en tal iglesia. Yo decía, y uno dice siempre, pero es que puso su mirada en los hombres y no puso la mirada en Dios. Pero también uno debe hacer una reflexión profunda y la reflexión es, eso que me pasó, eso que me está pasando, ¿por qué tiene potencial de apartarme de Dios? Si una de las evidencias de que Dios está conmigo y me está llenando mi vida es que hay un gozo especial. No solamente por las situaciones difíciles, sino por lo que está pasando en la vida de la gente que yo conozco. Mira, a los jovencitos a veces es tan difícil enseñarles el Evangelio. Y un pastor decía estos días, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y dice, sí, es difícil. Porque es una generación distinta. Y toca entenderlos. Pero si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, vamos a entender que lo que está pasando, lo mínimo que nosotros veamos, mínimo vestigio que nosotros veamos de lo que está pasando en su vida,
ya es un avance. Esta mañana mi hija se levantó y dijo, voy para la iglesia. Y, bueno, ella que decía que sí, ¿por qué tenía que ir? Bueno, eso es un mínimo vestigio, Albert. Eso es muy mínimo. Pero eso suma. Entonces uno dice, bueno, Dios mío, gracias. Gracias por eso. Así sea porque tiene la intención de venir a la iglesia. Aunque no tenga la motivación. ¿Sabes qué me dijo? Yo voy a la iglesia porque voy a hablar con mi amiguita. Bueno. Mi vida refleja el hecho de que el Espíritu Santo está en mí. Y yo creo que tú te convenzas de eso esta mañana. Estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero eso tiene que mostrar una evidencia. Si vives conforme, si vives conforme al Espíritu, anda conforme al Espíritu. ¿Mi vida refleja las prioridades del Espíritu Santo o hemos puesto un obstáculo que impida que se produzca ese fruto en nosotros? ¿Será que esta mañana nosotros hemos puesto un obstáculo ahí en nuestro corazón para que ese fruto no se evidencie? Son preguntas que yo hago. No dejes de creer que el Espíritu Santo quiere transformar tu vida. Lo hizo con estos hombres, quiere hacerlo con nosotros. Si no creemos que pueda amar, que nosotros podamos amar y tener gozo de esta manera, tenemos que preguntarle hoy al Señor, entonces, ¿qué pasó? Pero nosotros tenemos que, ¿será que yo puedo amar de esa forma? ¿Será que yo puedo tener gozo de esa forma? ¿O no? Tenemos que preguntarnos eso. Y lo importante no es hoy si hablas en lengua o si por tu mano salen milagros, señales. Yo creo que Dios está pendiente de otras cosas. Está interesado hoy en otras cosas. Y no que esas cosas no sean importantes, pues esas cosas también pasaban en esa comunidad. ¿Ok? Había milagros, había señales, pero esa no es la única etiqueta, la única distinción de lo que puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Y se los decía esta mañana, no necesariamente es una vida de poder. Yo conozco hermanos que tú hablas con ellos, yo me siento como una cucaracha, porque ellos, yo ya ni quiero ni hablar con ellos, porque yo me siento como un cristiano mediocre. Me hacen sentir como que irta. Este man habla del poder de Dios. Bueno. Y yo creo que Dios está poniendo el foco hoy sobre otras cosas que son importantes.